Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar una vez más, por la gracia del Señor, pudiendo ser iglesia, pero ahora desde nuestra casa. Es una manera diferente, es una manera quizás especial. No saben lo que me cuesta estar hablándole a un celular, estar hablando en un video y no poder compartir con ustedes, no poder abrazarles, no poder sentirlos, pero es un tiempo especial en nuestra vida. El Señor está hablando a nuestro corazón de una manera que quizá nunca antes lo habíamos escuchado. Quizá le estamos dando un lugar en nuestra casa que antes no tenía. Y el Señor está pudiendo trabajar en nuestro corazón, así que estamos agradecidos por esto que también estamos atravesando. Y hoy nos volvemos a encontrar para poder abrir una vez más la palabra del Señor y para poder escuchar lo que Él nos quiere decir en esta tarde. Y te invito a que así puedas disponer tu corazón en esta tarde, que puedas abrir tus oídos, que puedas abrir tu corazón en humildad y poder recibir lo que el Señor tenga para tu vida en esta tarde, a través de un relato precioso, como lo es toda la palabra del Señor. Y en particular este relato, esta porción, hace un tiempo viene retumbando en mi corazón, hablando de diferentes maneras a mi vida, trabajando diferentes áreas de mi corazón, y me gustaría compartirlo con ustedes. Vamos a ir al libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, Marcos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver la manera en que el Señor no trabaja solamente en un hombre, sino en tres protagonistas diferentes en este relato, y lo hace de una manera increíble. Y vamos a ver qué nos deja el Señor a nuestra vida, viendo lo que hizo en el corazón de estos hombres. Vamos a hablar sobre un paralítico, sobre cómo el Señor trabajó en su vida. Vamos a hablar sobre 4 quizás amigos. No lo menciona así el relato, pero sí hubo 4 que estuvieron trabajando cerca de este paralítico. Vamos a ver cómo el Señor trabajó en sus corazones y también quiere trabajar en nuestra vida. Y también vamos a ver cómo trabajó en otros terceros protagonistas que fueron los escribas. Cómo el Señor pudo trabajar en el corazón de este hombre, cómo Él nos pudo dar un ejemplo a través de lo que hizo en ellos. Jesús ya hacía un tiempo que estaba haciendo servicio fuera de este lugar, pero ahora volvía a Capernaum, como lo dice el versículo 1 del capítulo 2, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor se encontraba en esta casa. Recordamos hace una semana a través de nuestro hermano Pepi Belletti, que nos hacía meditar en esta porción. De qué hermosa noticia, qué preciosa noticia saber que Jesús está en casa. Jesús se encontraba en esta casa y se había corrido la noticia en el lugar, y todos querían ir a presenciar ese momento, todos querían estar dentro de esa casa. Quizás por curiosidad de ver lo que Jesús podía hacer, quizás porque conocían la fama de Jesús, cómo Él hacía milagros, cómo Él trabajaba en el corazón de las personas, y querían estar en ese lugar. Ahora dice, y empieza el relato a darle lugar a estos protagonistas, y dice el versículo 3, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Un paralítico que también conocía que Jesús estaba en ese lugar, y él quería estar. Él sabía de la necesidad que había en su vida de poder ser sanado de su parálisis, y él no se quería perder este momento. Y este paralítico fue a donde estaba Jesús, pero no por sí solo, porque no podía, porque se veía impedido de acercarse a Jesús, porque había una parálisis en sus piernas, porque había una parálisis en su vida y no se podía acercar a Jesús. Pero este es el primer protagonista. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se llama tu parálisis? Sabes que los cristianos, los hijos de Dios, muchas veces tenemos una parálisis, no necesariamente física, sino espiritual.
una parálisis en nuestro corazón, pecados, áreas en nuestra vida que nos impiden poder acercarnos a nuestro Salvador, poder acercarnos a nuestro Maestro, poder con humildad abrir nuestro corazón y dejar trabajar a Dios en nuestra vida. En mi vida hubo muchas parálisis, y parálisis que yo no dejaba que el Señor sanara en mi corazón, pero fue necesario que Él quebrante, como también seguramente lo fue con tu vida. Y este paralítico fue llevado a Jesús, pero había una parálisis, había algo que le impedía que por sí solo se pueda acercar a Jesús. ¿Cómo se llama la tuya? ¿Identificás en tu vida algo que se pueda definir como una parálisis y que no te deja acercarte a Jesús? ¿Sabes que el Señor en su palabra nos menciona a muchos hermanos, a muchos protagonistas en la palabra del Señor que sufrieron una parálisis en su vida? Y nos podemos acordar de David, nos podemos acordar de este rey que fue seleccionado de una manera increíble para ser rey. Nadie esperaba que este hombre, que este muchachito pueda ser un rey. Todos los descartaban, pero el Señor tuvo una mirada diferente con él. Y lo eligió y lo llevó como rey. Ahora el Señor tuvo que trabajar en su vida, había una parálisis. Él cayó muy bajo, él cometió un pecado. Y con ese pecado lo llevó a cometer otro pecado y a taparlo con otro pecado. Y las consecuencias que esto trajo para su pueblo, la consecuencia que trajo para su vida y para la de su familia. Pero el Señor tuvo que trabajar en su corazón y lo tuvo que quebrantar. Vemos que en Salmo capítulo 51, David habla con el Señor y le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y podemos ver que el Señor trabaja en su corazón. Y lo menciona más adelante a David como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero él tuvo que reconocer la parálisis, el pecado que había en su corazón. También lo hizo con Pedro, un hombre impulsivo, un hombre tosco, un hombre duro, pero totalmente definido como un líder dentro de los 12 apóstoles. Pero sabes que este hombre tuvo que llorar amargamente. Dice la palabra que se fue y lloró amargamente por haber negado a Jesús delante de todos. No lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y lo hizo 3 veces. Y ya aún sabiendo que Jesús le había dicho que él lo iba a negar, y él sabiendo que Jesús se lo había profetizado, lo negó. Y Pedro lloró amargamente en su corazón. Pero el Señor pudo trabajar de una manera muy tierna en la vida de este hombre, sabiendo que Pedro realmente luego le iba a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y pudo trabajar de una manera increíble en Pedro. Lo hizo también en Jonás, pidiéndole una misión, pidiéndole un trabajo. Pero Jonás tenía que ir a Nínive y tomó la dirección opuesta. Dice que se quiso ir a Tarsis, miles de kilómetros más lejos. Y saben que lo quiso hacer en barco, llevándole muchísimos días y pagando un precio muy alto para poder ir en esta nave. Dice la palabra que Jonás descendió a Jope. Tenía que ir a Nínive, pero dice que descendió a Jope. Luego, estando en la nave, ya estando en el barco, dice que descendió al interior de la nave. Y más adelante el relato, cuando los hombres lo tiran del barco, Jonás sigue descendiendo hasta lo profundo del mar, a lo profundo de las aguas, adentro de un pez. Y en esa profundidad, cayendo tan bajo, el Señor puede trabajar en el corazón y quebrantar el corazón de Jonás. Y luego sí poder cumplir con la misión. Pero lo tuvo que llevar hasta lo más bajo, para que él pueda reconocer la parálisis que había en su corazón. En Apocalipsis vemos que el Señor, hablándole a las iglesias, Él le menciona a todas las iglesias que Él conocía las obras, ¿sí? Que yo conozco tus obras, decía el Señor, pero alguna más adelante le dice: pero tengo en contra de ti. Sabes que el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce mi corazón y lo conoce hasta lo más íntimo. ¿Qué es lo que tiene el Señor en contra de ti? ¿Qué es lo que tiene el Señor
en contra mío? ¿Cuál es esa parálisis que no me permite que me pueda acercar a Jesús por sí solo? Porque realmente nace de mi corazón. Esto era lo que le estaba pasando al paralítico. Saben que en Mateo capítulo 1, versículo 21, uno de los tantos versículos donde se anuncia la llegada de Jesús al mundo, dice que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino por la misión puntual de salvarnos de nuestro pecado. Vino con el deseo en su corazón de obedecer a su Padre, de venir a trabajar en tu corazón y de venir a trabajar en el mío, para sanar la parálisis que puede haber en tu vida. En la de este hombre se llamaba pecado. Seguramente en la de nosotros se llama pecado, pero tenemos que identificar cuál es la parálisis que nos impide que nos podamos acercar al Señor con libertad y que Él pueda trabajar realmente en nuestro corazón. Sigue diciendo el relato que entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Ya vamos a ver lo que hicieron estos 4. Pero dice el versículo: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora este paralítico seguramente fue con otro deseo, con otro objetivo de acercarse a Jesús. Era paralítico, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, por sus fuerzas. Tenía que depender siempre de que alguien le ayude. Seguramente no podía trabajar, tenía que depender de que alguien le pueda alimentar. Quizás podía estar mendigando, no sabemos cómo era su vida. Pero su deseo de acercarse a Jesús era por la parálisis que había en sus piernas. Y él esperaba quizás otra respuesta. El que me conoce sabe que muchas veces he estado medio paralítico, unas 7 veces. Vine con una falla de fábrica y mis rodillas no andan del todo bien. Y saben que en una de las primeras veces que estuve lesionado de la rodilla, cuando estaba con el médico, me dolía muchísimo la pierna, la rodilla estaba fuera del lugar, los ligamentos totalmente estirados, tenía mucho dolor, había pasado mucho tiempo hasta que el médico me vaya a atender y solamente quería que me acomoden las piernas. Quería que se me vaya el dolor, quería poder pararme, no aguantaba más. Y cuando me acerco, el traumatólogo me sienta y me dice: tranquilo, sentate, ¿qué te pasó? Y me pide que le pueda explicar. Y en un momento el médico me dice: mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y yo lo interrumpí y le digo: por favor, no me digas lo que me vas a hacer, pero hacémelo, necesito que se me vaya ya el dolor. Y saben que este relato me llevaba a acordarme de esto, porque uno supone que el paralítico quería ser sanado, quería poder pararse como lo hace cualquier persona. Ahora el Señor le responde de una manera diferente. El Señor le dice en el versículo 5: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor nos enseña que la parálisis más grande se encuentra en el corazón. Este hombre esperaba otra respuesta, pero el Señor primero quería sanar la parálisis que había en su corazón, que se llama pecado. ¿Cómo se llama tu parálisis? ¿Cuál es ese área que no te permite que te puedas acercar a Dios? El Señor quiere trabajar en ella. El Señor quiere trabajar y madurar tu corazón como lo hizo en este hombre. ¿Sabes que el Señor Jesús lo podía haber sanado delante de todos? Lo podía haber hecho que se levante, que se regeneren sus músculos, poder salir de la parálisis que había en sus piernas. Pero el Señor vio una necesidad mucho más urgente en este hombre. Y el Señor actúa de maneras que nosotros muchas veces no entendemos. Pero el Señor en primer lugar quiso sanar la parálisis que había en el corazón de este hombre. Y también quiere hacerlo con vos. También lo quiere hacer conmigo. El Señor vio una necesidad mucho más urgente y fue lo primero que pudo atender en este hombre. Y podemos ver que este hombre se acercó a Jesús, pero no por sí solo, porque hubo otros protagonistas en este relato. Y habla de unos 4. Dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y a mí me gusta poder llamarlos amigos. El relato no los llama amigos, dice que hubo 4 que los trajeron
a este paralítico con Jesús, porque él no podía por sí solo. Pero hubo estos 4, hubo quienes se acercaron a este hombre a Jesús. Hubo quienes vieron la necesidad en un corazón y sabían que la solución era que se pueda acercar a Jesús. Hubo que lograron que por su fe pudiera llegar a Jesús de una manera extraordinaria. Estando en la casa llena, no habiendo lugar para entrar ni siquiera por la puerta. Pero hubo quienes por su fe pudieron ir por encima de la misma razón. ¿Quién espera que un paralítico entre en una casa por arriba del techo? Pero la fe de estos hombres hicieron que este paralítico se pueda acercar a Jesús. Y me pregunto, ¿hay personas así en mi vida? ¿Hay personas así que me rodean, con las que yo trato? ¿Hay personas de fe que son de bendición, de edificación para mi vida? Que viendo quizás una necesidad en mi corazón, viendo un pecado, algo que no anda bien en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, ¿hay personas así que me pueden acercar a Jesús porque yo no lo estoy haciendo? Y me pregunto yo, ¿puedo ser de bendición para otro? ¿Puedo yo acercar a alguien a Jesús porque por sí solo no está pudiendo? El Señor trabajó a través de estos 4. El Señor pudo trabajar a través de sus vidas. Quizá necesitamos rodearnos de personas así. Quizá de algún Pablo, quizá de algún Andrés, como lo menciona en la palabra, quizás a través de un Timoteo que nos pueda motivar a ir a los pies de Cristo. Pero que nosotros podamos ser así y actuar de esta manera. 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 11, lo vamos a leer, lo vamos a buscar en la palabra. 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Y nos dice de una manera muy práctica y creo yo de la manera más clara en que nosotros podemos ser un puente entre las personas y el Señor. Aunque otro hermano puede ser un puente entre nosotros y el Señor. Dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice el versículo 11: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y nosotros podemos amar a nuestro hermano cuando lo acercamos al Señor. Nosotros podemos amar a nuestro hermano cuando vemos que está necesitando intimidad con el Señor y podemos ser un puente entre el corazón de esa persona y la presencia del Señor, porque esa persona no lo está haciendo por sí sola, no está pudiendo porque hay una parálisis. Que nosotros podamos actuar como lo hicieron estos 4, que nosotros podamos ver al extraviado y que lo podamos acercar a la presencia del Señor. Que nosotros podamos ver a uno que está caído y podamos tener el amor de poder ir a levantarlo y de poder ser un puente entre el corazón de una persona y la presencia del Señor. Que podamos trabajar de esta manera. ¿Sabes que Hebreos también nos menciona sobre cómo el Señor puede actuar a través de nosotros en la vida de otro? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y menciona varios protagonistas en las palabras del Señor que actuaron de una manera extraordinaria, a pesar de las situaciones, pero que pudieron ser de bendición hasta el día de hoy para nuestra vida, como lo fueron estos 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe también Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Versículo 7: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe también Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe estos hermanos pudieron actuar y ser de bendición para otros, a pesar de la situación que se les estaba presentando. A pesar de la dificultad y de la grandeza de la prueba que estaban atravesando, pusieron su fe y por la fe pudieron ser bendecidos. No solamente ellos, sino otros que les rodeaban. Dice el versículo 5, volviendo a Marcos, capítulo 2, versículo 5, que Jesús, a ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor acepta la fe genuina. El Señor bendice la fe genuina, no solamente en tu vida, sino en la vida de quien vos estás pudiendo ser un puente para que se acerque al Señor. Esta fue la actitud de estos cuatro, ¿sí? No podían entrar por ningún lado, pero en amor fueron mucho más allá, para que este que no podía por sí solo se pudiera acercar a Jesús. Jesús trabajó en el corazón del paralítico, Jesús trabajó en la vida de estos cuatro amigos, pero también pudo atender a otros protagonistas de este relato. Y nos habla de los escribas. Sigue diciendo el versículo 6, después de que Jesús le dice al paralítico que sus pecados le eran perdonados, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Dice el versículo 7. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor muestra que Él era Jesús, que era enviado por Dios. Ahora estos escribas dice que cavilaban en su corazón, estaban reflexionando de una manera profunda, se estaban cuestionando, estaban razonando de lo que estaba pasando. ¿Quién es este Jesús que se pone a sanar pecados? ¿Se cree Dios? Ellos quizás estaban esperando que haga un milagro más, pero que sane pecados. Y estos escribas conocían la ley y muchas veces enseñaban y conocían, pero no terminaban de creer que Jesús era el Hijo de Dios. No terminaban de entender lo que Jesús podía hacer. No terminaban de ver lo que Jesús quería obrar en el corazón de las personas que estaban en ese lugar. Y saben que muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tanto le creemos a Jesús? ¿Qué tanto vemos lo que Él puede hacer en nuestra vida? ¿Qué tanto vemos lo que Él puede restaurar nuestra casa, nuestro matrimonio, la relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué tanto puedo creer que el Señor puede cambiar la realidad de mi vida? Quizás estamos mirando la inmensidad del problema. Quizás estamos poniendo nuestros ojos en lo imposible de una situación. Pero no estamos poniendo los ojos en aquel que puede hacer las cosas que nosotros vemos como imposibles. Que el Señor puede trabajar de una manera tan diferente de la que nosotros muchas veces nos vemos impedidos. Y Jesús demostró no solamente que podía sanar el pecado del corazón de este hombre, sino que dice que le terminó devolviendo a este hombre la sanidad. ¿Sí? Lo pudo sanar de su parálisis y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero el Señor no solamente le mostró a estos escribas que podía sanar el pecado del corazón del hombre, que podía sanarlo de la parálisis, sino que también demostró que conocía sus corazones. Decía el versículo
8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera. No dice que el Señor los había escuchado, pero dice que sabía en su espíritu lo que estos hombres estaban sintiendo en su corazón. Y el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe qué tanto le creemos, sabe cuánto apoyamos nuestra fe verdaderamente en Él o no. Estamos pasando situaciones terribles si lo miramos de algún punto de vista. Y situaciones, quizás muchos hogares que lo vemos como una tormenta muy difícil, nos gustaría que las cosas estén sucediendo de otra manera. Y vemos el desastre que hace el diablo en los hogares. Vemos la manera en que divide los matrimonios, en que divide la casa, en que divide la iglesia en muchas ocasiones. Pero ¿en quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿En quién realmente estamos creyendo en nuestro corazón? Teniendo un Dios de imposible. Viendo muchas veces en la palabra cómo el pueblo de Dios había olvidado de la manera que el Señor Jesús, Dios, había sacado de la esclavitud a su pueblo, de tantos años de esclavitud. Pero ellos después pusieron sus ojos en otro lugar, olvidándose de lo que había hecho. No sé qué estás atravesando en estos días. No sé cuál es la parálisis que hay en tu corazón. No sé cuál es la prueba tan grande que quizás te resulte imposible poder superar. Pero como Hebreo nos llama en el capítulo 12, en el versículo 2, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. Tenemos que redireccionar nuestra mirada, dejar de ponerla en lo imposible y creer lo que Jesús puede hacer en nuestro corazón, creer lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Sigue diciendo el relato en el capítulo 2, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Has visto el amor de Dios en tu vida? ¿Has visto la manera en que te rescató de lo más profundo? ¿Has sentido la manera preciosa en que Él sanó tu corazón, en que Él sanó las heridas de tu pasado? Nunca vamos a ver un amor que obre de esta manera. Nunca vamos a ver a alguien trabajar en nuestro corazón y en la dificultad de nuestra vida como Dios lo puede hacer en tu corazón. Nunca vamos a ver a nadie poder sanar la parálisis de nuestro corazón como Jesús, como Dios lo puede hacer en nuestra vida. ¿Sabe que 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que menospreció lo oprobio y por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Saben que el Señor fue a la cruz por vos y fue por mí. Y es hermoso que hoy lo podamos recordar con libertad. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para poder ser llamados sus hijos. Y qué hermoso que podamos disfrutar de este que es nuestro mayor privilegio, el de ser llamados hijos de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque nuestro corazón lo necesitaba. Y así como el Señor trabajó y cambió el corazón del paralítico, quitando el pecado que lo separaba, también lo hizo con nosotros. Y este es nuestro mayor privilegio, que podamos bendecir a nuestro Señor en esta tarde, que podamos glorificarle por el cambio que hizo en nuestra eternidad. Los invito a que podamos escuchar una canción antes de hacer memoria y recordar a nuestro Salvador. Esta canción dice, y soy su hijo por la eternidad.
Nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad. Y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. De su perdón me revistió. En mi lugar él fue clavado. Menospreció la humillación por consumar mi salvación. Nos regaló su perdón, su gracia, su salvación. Que le demos gloria en esta tarde y podamos bendecir a nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Por su poder sellado fui, ante la cruz yo me rendí. Al renacer en él creí, me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. De su perdón me revistió, en mi lugar él se clavó. Menospreció la humillación por consumar mi salvación. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. Toda la desolación que te ha derribado se irá. Deja que tu corazón él pueda por siempre morar. No temas, cree solamente. Y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No temas, cree solamente.
El Señor